Ok, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Y vamos a hacer un recuento de lo que hemos avanzado en estas 3 semanas. En estas 3 semanas respecto al curso de diseño de experiencias de aprendizaje en el sector de educación básica. Bien. Para ello, es importante enmarcarnos en nuestro sílabo. ¿Sí? Entonces, voy a compartir ahora nuestra planificación y lo correspondiente a esta semana. A ver, me avisan si se observa mi pantalla. ¿Se observa lo que estoy compartiendo? A un ratito. Ya, ahora sí, ¿se observa? ¿Me avisan, por favor? Por el chat. Sí, perfecto, Xiomara. Muy bien, Diana. Ok, gracias. Muy bien, entonces vamos a abordar, el día de hoy nos toca abordar la evaluación por competencias, ¿sí? La evaluación formativa por competencias, según nuestro módulo 4. Para ello, vamos a abrir el debate, el cuestionamiento, el diálogo sobre por qué la atención del estudiante, de forma individual como también en equipo. Recordemos que para desarrollar competencias, las competencias no se pueden marcar en una semana, en un mes, en una unidad, en un módulo, en un semestre, ¿cierto? Sino es secuencial a lo largo de los 11 años de educación, ¿sí? Según nuestros estándares de aprendizaje, que tenemos también como marco horizontal de trabajo pedagógico. ¿Y por qué digo horizontal? Porque pues la forma y la orientación de desarrollo de competencias es desde este marco que ahora vamos a desarrollarlo con detalle. Entonces, ¿por qué la atención del estudiante está centrada en la forma, en la manera de aprobar los exámenes? Estamos refiriéndonos a la calificación en sí, consignándole el calificativo, en este caso cualitativo, para ya para muchos de los grados, ¿no? En inicial, en primaria, por supuesto, y en secundaria. Y no en el esfuerzo o en el desempeño de o por aprender, ¿no? Que es el conocimiento mismo. ¿Por qué cree? ¿Por qué creen que todavía tenemos, y esto se observa más cuando trabajamos de manera aislada por disciplinas? ¿No? Y pregunto, ¿dónde trabajamos por disciplinas de manera segmentada en cursos? ¿Sí? La pregunta es, ¿de qué manera o cómo podríamos hacer que la realidad de trabajar de forma segmentada las áreas nos va a dar el espacio de oportunidad para trabajar de forma integrada o interdisciplinar, ¿no? Que es un concepto muy importante que abordaremos en esta sesión? ¿Por qué? ¿Por qué creen todavía que existe este escenario? ¿Por qué existe este escenario de darle más atención o que el estudiante tenga este foco centrado en la calificación y y no en el conocimiento mismo? Hablamos de un nivel conceptual, un nivel actitudinal y un nivel procedimental, ¿sí? Que son estos 3 elementos que ahora abordaremos cuando desarrollamos una evaluación basada en competencias. A ver, ustedes tienen el chat, también pueden levantar la mano y pueden intervenir referente a esta pregunta. Ok, muy bien. El maestro Raúl nos comenta que
una forma como resultado de, ¿ok? Y ahí hablamos, como resultado de aprendizaje, tenemos tenemos el criterio que es medible y observable sobre el cual el estudiante ha demostrado cierto desempeño, ¿no? Para la realización de un producto de aprendizaje. Ok, entonces ahí vamos a ir observando que hay criterios que deben ser medibles y observables para poder evaluar un producto o una actividad de aprendizaje. ¿Ok? Sin embargo, las familias, y es por donde va el maestro Raúl, las familias que desconocen o conocen muy poco de pedagogía, pues tienen la idea, tienen el pensamiento de que la calificación representa o es igual al éxito o un nivel de éxito en el curso, en la educación de su hijo o de su hija. ¿Sí? Sin embargo, nosotros, que somos educadores, somos pedagogos en la disciplina, es indispensable que tengamos claro que el calificativo es el mero resultado o es la forma visible de un conjunto de acciones a través de acciones articuladas que haya empleado con otra área, con otro docente, a través de proyectos, a través de alguna metodología activa que he aplicado en mi aula, a través de diferentes enfoques metodológicos por área, según la especialidad, y que pues esa vendría a ser la suma y como resultado visible tenemos un calificativo, ¿no? Que nos ayuda a poder medirnos para luego establecer ciertas acciones a nivel de gestión, acciones que puedan elevar la calidad a nivel de educación, a nivel de desempeño, a nivel de logros de aprendizaje, ¿sí? Según ciertos estándares que pueden medir las pruebas tanto nacionales como también pruebas internacionales. Entonces, esta forma visible, esta forma tangible también de poder enmarcar como resultado individual, como también grupal del aula y poder tener un mapeo y luego tomar acciones para elevar el desempeño de aquellos que no lograron tener un nivel bueno, en este caso logrado, de aprendizaje, tanto en el trimestre, en el bimestre o a lo largo del año lectivo escolar. Bien. ¿Qué más? Nos comenta también Andrea, porque el enfoque de evaluación es cuantitativo y no cualitativo. Claro, desde esta primera apreciación, tenemos una concepción de que la evaluación o la mejor evaluación es una evaluación que que tenga algunos instrumentos de evaluación de manera cuantitativa, ¿sí? Que podríamos incorporar el puntaje dentro de nuestro instrumento, por supuesto, ¿sí? Y esto creo que nos ha acompañado durante muchos años en el antiguo diseño, en el DCN, en el antiguo diseño curricular de la educación básica. Sin embargo, en el actual y en los cambios sucesivos, a partir del 2016 en adelante, pues hemos migrado en inicial siempre, en primaria también, pero en secundaria ha sido la novedad en los últimos 5 años, ¿no? Ahora ya estamos en la mayoría de los grados, en el 100% de los grados, tenemos una evaluación cualitativa, de primero a quinto grado de secundaria. ¿Ok? Entonces, ¿y esto viene por qué? ¿Por qué por qué ha sido importante establecer estos cambios a nivel de calificación cualitativa o cuantitativa? ¿Cuál es el mensaje detrás de este nuevo enfoque de evaluación formativa que en realidad ya no es tan nuevo porque a medida de las evaluaciones que desarrolla el Ministerio de Educación a través de las evaluaciones censales, las evaluaciones para los estudiantes, las evaluaciones para los docentes de ascenso o de nombramiento,
los casos y las estrategias que establecen ese tipo de pruebas para poder ubicar a los docentes en la educación básica pública, pues también evalúa en base a competencias y las situaciones, los ejemplos, los casos son bastante situados a la realidad, ¿no? Y lo que nos solicita es acciones congruentes, acciones pertinentes a cada proceso cognitivo de acuerdo a la especialidad o a la competencia. Bien, entonces vamos a observar lo siguiente. Raúl también nos comenta sobre que no es algo objetivo, simplemente es marketing con los padres. Claro, y ahí podríamos observar cuál es la acción que tiene la escuela, en este caso pública o privada, para poder dar a conocer estos cambios o concientizar respecto a, por ejemplo, una premisa importante es que el nivel que se espera que los estudiantes alcancen es el nivel logrado. Es lo que llamamos todavía el A, ¿cierto? Si el estudiante alcanza un nivel logrado, quiere decir alcanza un A, es porque ha incorporado a nivel conceptual, a nivel procedimental y a nivel actitudinal ciertos criterios que para su nivel de desempeño ha sido satisfactorio. ¿Sí? Ha logrado estos estándares y ha superado con éxito los criterios. Sin embargo, las familias, ¿sí? Y ese es un mensaje creo que generacional, las familias tienden a que los maestros califiquen como satisfactorio un AB, ¿cierto? O si es que en la libreta no observamos el AB como común denominador en la lista de calificativos, pues se le da un peso bastante, una carga al estudiante respecto a por qué no logró el AB como el fin supremo de calificación, ¿no? Entonces, la concepción pues va más por el lado cuantitativo, ¿no? Por el resultado más que por el proceso, ¿sí? Entonces, el fin de obtener un calificativo AD o un 20 es superior al proceso que hayas realizado como estudiante, a las actividades que hayas hecho en equipo individual, a los proyectos que hayas realizado para poder alcanzar ese calificativo, que finalmente es el resultado de visible para poder medirnos, ¿ok? Más nada. Lo importante aquí en una evaluación formativa es las estrategias que como docente podemos incorporar dentro de un proceso paulatino de observación, de acompañamiento, de retroalimentación, una retroalimentación reflexiva, que es la que siempre yo invoco, que a través de preguntas, el grupo de estudiantes de manera grupal o individual, pues puede encontrar el propio camino que él o ellos han establecido. ¿Sí? Y eso lo hacemos pues con actividades colaborativas para poder garantizar también que las habilidades sustanciales o también las habilidades blandas puedan estar presentes en todo momento, estar presente en todo momento. ¿Bien? Entonces, como idea número 1, tenemos un espacio de socialización. Una evaluación formativa prioriza momentos de socialización. Es decir, este va a ser el foco de atención del estudiante, que esté centrado, por ejemplo, en aprobar exámenes y en la calificación, y en la calificación se da por creencias aprendidas y por reforzamiento positivo de la misma por parte de su entorno, es decir, de sus compañeros, de sus docentes, de los actores de la propia institución. Entonces, esta es la primera idea, ¿no? La que proporciona el foco al estudiante. Luego, tenemos que tradicionalmente lo que se ha estado valorando y premiando
es que un estudiante, un grupo de estudiantes tenga un buen desempeño académico, reflejado en altas calificaciones, ¿no? De 17 para arriba o los famosos AD. Y en que sea el mejor estudiante de la clase por sus notas, ya que se concebía que las altas notas significaban que él o ella había aprendido lo que se le enseñaba y que en el futuro podría tener mejores oportunidades laborales. Esta idea, este pensamiento, esta concepción sigue primando no solamente en los estudiantes de secundaria, sino también en primaria, ¿no? En los últimos grados, en los últimos años, y esto viene desde un discurso que está y que tiene el trasfondo punitivo tanto de las familias como también de algunos docentes que no entienden todavía el enfoque formativo basado en competencias. Entonces, vamos a ir observando que esto iba arraigado en la crianza que recibía. Los padres, las madres de familia, no le preguntaban al estudiante, a su hijo, si aprendió o no, ¿no? Y tampoco se daba mucho valor al esfuerzo o cómo hizo, qué tuvo que hacer, cuántas estrategias o formas de conectarse con su equipo tuvo que cumplir para realizar o para obtener ese calificativo, ¿no? Que finalmente es la experiencia que el estudiante vive de su propio aprendizaje y es la satisfacción, el cómo te sientes después de haber culminado un proceso de 1 o 2 semanas de trabajo en equipo. Bien, entonces tenemos que priorizar en primer lugar estas situaciones que son comunes. Primero, como elementos de diagnóstico para saber cómo es la rutina desde la familia y cómo esto impacta en los estudiantes que están en clase. En nuestras clases, que quizás nosotros querramos tener clases que prioricen la innovación, el pensamiento crítico, pero si tenemos estos pensamientos desde el actuar de los estudiantes, es una limitante que pues no va a ayudar a que el estudiante pueda migrar a su zona más próxima de desarrollo, que es esta zona para poder aprender de lo que no sé o aprender de lo que no puedo o no sé cómo convivir. Convivir desde un sentido de aprendizaje social. Entonces, de generación en generación se ha enlazado el valor de aprobar exámenes, ¿sí? Un curso, las notas, pero no centrado en el aprendizaje en sí, ¿no? Entonces se le ha dado tanto prestigio a la calificación que hemos acabado pensando que lo único importante es eso, la nota, es aprobar y dejamos de lado el aprendizaje, ¿no? Entonces nosotros, teniendo en consideración esta resolución viceministerial número 170 del Ministerio de Educación, lanzada en el 2019, de ahí lo recojo, pues nos menciona sobre el factor diferencial, ¿no? Que es la innovación. La innovación como resultado de un proceso, pero es un proceso con intención, con propósito pedagógico, ¿sí? Y que es un proceso intencionado, pertinente, que realizan los actores educativos, es decir, maestros, directivos, coordinadores, padres de familia, estudiantes, comunidad también, partiendo del ejercicio reflexivo sobre su práctica. Es decir, tomando en consideración el diagnóstico, las personas, los estudiantes, el cómo están o cómo estamos recibiendo a este grupo importante, quiénes son ellos, quienes van a alcanzar los niveles de logro de aprendizajes esperados. Para ello, ¿qué debemos cambiar? Debemos cambiar el chip, ¿no? Este pensamiento que parte desde la familia, es construida o fortalecida en la escuela por maestros también,
Y como educadores y como padres o madres de familia, es importante la contribución, ¿no?, que podemos hacer en los aprendizajes de los estudiantes, que puedan estar guiadas de la motivación, una motivación extrínseca. Esta motivación que viene de afuera, ¿no?, como recompensa de aprobar, a estar guiados por una motivación intrínseca, que es la motivación que queremos nosotros priorizar en una evaluación formativa, que es una motivación por aprender y no una motivación por aprobar. ¿Ok? Para ello es importante tener las siguientes características, ¿no? Primero, incorporar metodologías. Y creo yo que tanto en la sesión 1, 2 y 3 hemos abordado en diferentes momentos y hemos abordado metodologías. Formas desde el diseño, como también desde el cooperativismo, la colaboración. Estrategias para poder trabajar en equipo y en el campo pedagógico o de gestión para quienes observan, monitorean o acompañan a muchos docentes en la facilitación de los aprendizajes, ¿no? Y como resultado de ello tenemos espacios colegiados, también tenemos momentos para poder intercambiar el feedback y poder elevar ese nivel que como comunidad profesional docente queremos alcanzar, ¿sí? Y de eso detrás está un mejor prestigio de la carrera, una mejor satisfacción, una mejor escala salarial, dependiendo del tipo de evaluación, del ascenso. Es muy importante también ello para los docentes que están en escuela pública o en una escuela privada también, igual con sus normas internas. Entonces, demuestra también resultados efectivos, ¿sí?, apoyándose en evidencias de carácter cualitativo o cuantitativo, ¿no? Y eso nos va a demostrar también la flexibilidad que pueda tener nuestros instrumentos de evaluación. Por otro lado, también como parte de las características es el impacto. Es el impacto en los aprendizajes de los estudiantes que demanda el Currículo Nacional de Educación Básica Regular actualizado. Asimismo, aporta a la mejora de la enseñanza y aporta también a la transformación de una cultura escolar eficiente. Y cuando hablamos de cultura escolar, nos referimos, por supuesto, a una gestión efectiva por parte de los directivos, que a su vez es reforzada por cada acción de desempeño docente por los profesores en sus aulas y a su vez por el apoyo también de las familias en brindarle un mejor lugar de aprendizaje a sus hijos, en brindarle una cultura, un mejor discurso, en el apoyo como acompañantes pedagógicos también. En este caso funciona mucho en inicial o en el tercer ciclo de educación básica de educación, ¿no? Primer y segundo año de primaria, funciona bastante este rol protagónico de la familia o de los padres y de las madres dentro de este proceso educativo. ¿Ok? Eso hay que estar siempre mencionándolo en todas las reuniones, sean virtuales o presenciales, que tengamos en los pocos momentos con las familias, porque ellos también están siendo partícipes, algunos muy pasivos y algunos están participando de manera persistente, cotidiana, en conjunto con el docente o con el tutor o la tutora. ¿Ok? No solamente en las actividades académicas de las áreas durante el año escolar, sino también en las actividades extracurriculares. En ese sentido, hemos abordado un diseño de evaluación por competencias con este enfoque innovador, pero cuando la originalidad que hace referencia a la manera creativa de resolver las situaciones que se presentan, esta originalidad va a partir desde una vista, una observación docente muy consciente de la realidad, muy consciente de sus estudiantes y de los niveles
Y yo digo, más que ello, el diagnóstico son las expectativas. Tú puedes tener un diagnóstico y saber que tales estudiantes, un 10% o 10 estudiantes de los 30, pues estarán en un nivel de logrado, ¿no? Pero tengo 25 estudiantes que se encuentran en un nivel de inicio, ¿ok? Porque el diagnóstico de esta prueba diagnóstica me arrojó ese resultado, ¿no? Entonces, y luego de ello está el campo de acción, ¿no? Las estrategias o el plan de trabajo para este grupo de estudiantes que en este caso vendría a ser más del 50%. Y de repente podría ser en un contexto mucho más complejo en un ámbito rural o en este caso en una aula multigrado, ¿no? Entonces, vendría bastante el que puedan intervenir aquellas experiencias docentes que hayan tenido estos espacios y observar qué estrategias actuales, emergentes, empíricas muchas veces, han optado los docentes para poder elevar o para poder mantener en muchos casos, ¿no? El nivel de aprendizaje y no disminuirlo. A veces el mantener un nivel de aprendizaje cuesta, ¿no? Y primero debemos garantizar ello. Y luego, si tenemos oportunidades, y por eso las expectativas del docente son muy importantes para poder guiar estos aprendizajes de los estudiantes. Si tenemos expectativas positivas y son altas, lo más probable es que en el camino haya inconvenientes o no todos alcancen en ese mismo ritmo porque es lo cotidiano. Sin embargo, se habrá recorrido un gran espacio de trabajo arduo, consciente, con las familias, con los estudiantes, con la comunidad y habremos obtenido un buen porcentaje de avance, por supuesto, y eso partiendo desde una expectativa positiva. Y luego tenemos la especificidad, ¿no? Ya que ante una situación o problema concreto se requiere una solución pertinente, puntual, específica e imaginativa. Hablamos de la autonomía, hablamos de la investigación, la participación. Y todas estas son acciones que desarrolla el docente para un diseño de evaluación por competencias. Para ello, debemos hablar y abordar nuestro ciclo de evaluación formativa. Y este ciclo de evaluación formativa tiene una secuencia, tiene un inicio. Para nosotros poder diseñar una evaluación por competencias, debemos partir de metas de aprendizaje, ¿no? Responder a la pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro logro de aprendizaje. Luego, y eso lo hemos visto también, cómo redactar el logro de aprendizaje. Luego, clarificar, o sea, acercar o asincerar, precisar los criterios. Los criterios que van a ser luego motivo de actividades, microactividades, y a partir de ahí poder construir con los criterios mis instrumentos de evaluación. Considerando que un instrumento de evaluación va a ser más pertinente si es que diferencio para actividades procesuales, que es la evaluación formativa, como para actividades sumativas, ¿no? Que son más finales del proyecto. Y para estas finales sumativas del proyecto, pues conviene mucho trabajar a través de rúbricas, mucho más holísticas, integrales también, que puedan, a través de los descriptores de cada uno de los empeños, puedan darnos ese detalle de lo que hemos trabajado a lo largo de un mes, de 2 semanas, 3 semanas, el proyecto. Y para las procesuales, sí es importante poder abordar las listas de cotejo, ¿sí? Para cada una de las microactividades que se hacen en el día, podríamos tener 3, 4 actividades. Luego tenemos el recolectar alguna evidencia,
¿no? Que son las evidencias de aprendizaje, se convierten en evidencias cuando son valoradas por el docente, ¿sí? Son productos de aprendizaje cuando son realizadas por los estudiantes. Siguen siendo productos cuando siguen trabajando en equipo y cuando están en el proceso o la culminación del producto de aprendizaje. Se convierten en evidencia cuando el docente es quien lo valora. Luego debemos interpretar esta evidencia de aprendizaje para saber y para poder mapear dónde estamos y observar si esta evidencia de aprendizaje resulta o da como resultado lo que queremos alcanzar. Y para ello, una vez teniendo esa interpretación, podríamos identificar cuál es la brecha de aprendizaje, qué es dónde nos encontramos, dónde deberíamos estar y qué es lo que necesito para poder alcanzar, porque hay una brecha clara, ¿no? Nos encontramos aquí, debemos, debemos alcanzar esta meta y por ende necesito y veo esta brecha, establezco acciones en un corto o mediano plazo, acciones concretas, actividades, proyectos que de alguna manera pueden integrar este tiempo que podría ser muy laxo a tener un tiempo más corto, ¿no? Y poder sistematizar a través de actividades y proyectos colaborativos esta brecha, ¿no? Poder cerrar esta brecha. Pero no solamente, no solo es a nivel cognitivo o a nivel académico, sino que esta brecha está incluida diferentes factores multidimensionales del niño, ¿ok? No solamente es el nivel cognitivo, sino también es la alimentación, es la alimentación, por supuesto, es el nivel económico, socioeconómico, es si tienen agua o no, desagüe. Entonces, esos niveles de consideración a nivel de infraestructura, a nivel de alimentación, a nivel de sueño, es muy importante. Por eso digo que el ámbito educativo y en este caso la persona, el estudiante, que es el centro, pues hay diferentes dimensiones que deben estar cubiertas. Y si no están cubiertas, como es lo que sucede, pues debemos ser creativos a partir de la evidencia, poder trabajar de manera articulada con los diferentes agentes que tiene la institución, en la medida de lo posible también. Luego, tomar acciones, ¿no? Que es lo que he venido conversando, el cómo seguimos avanzando, la implementación de esas acciones, para luego lograr cerrar la brecha. Muy bien. Comentarios, preguntas respecto a este ciclo de evaluación formativa. Pueden usar el chat. Muy bien. ¿Ok? ¿Está claro? Perfecto. Continuamos. ¿Hay preguntas, dudas? Me van comentando, por favor.
Perfecto, Natalie. Muy bien, entonces, aquí voy a compartir un extracto de algunos de los proyectos educativos con este enfoque innovador del que estamos hablando, ¿no? Son algunos testimonios, ¿sí? Esto es extraído y pues estos testimonios de escuelas que han trabajado con proyectos educativos innovadores. Por ejemplo, en los testimonios observamos ciertas motivaciones, ¿no? Nos sentimos motivados porque el proyecto innovador ha ayudado a que los estudiantes mejoren, y ahí vemos algunos elementos conceptuales, ¿no? Su ortografía, caligrafía, comprensión lectora. También ha aumentado su disposición de trabajo en el aula. Ok, habilidades. Luego, integramos a las familias en algunas actividades y esto fue muy motivador. Nos hemos dado cuenta de que es algo que debemos también implementar en el próximo año escolar. Ok, es una agenda pendiente entonces. Luego, nosotros, los docentes, nos sentimos muy bien en practicar esta iniciativa. Es una percepción de un grupo de docentes. Pues los estudiantes respondieron de manera exitosa y positiva, se cumplieron los propósitos. ¿Ok? Luego, testimonios de escuelas que han trabajado por proyectos. Ahora, las maestras nos sentimos en un mejor ambiente de trabajo. Hay más alegría y nos asombramos ante las capacidades de los niños y las niñas. Tenemos ahora niños y niñas de segundo grado interesados en la lectura y en la producción de textos, como son cuentos inventados, narrativos, avisos, cartas, redacción de noticias de la comunidad. Mejoró la lectura y escritura a través de la participación de experiencias reales, como proyectos de huerto escolar, biblioteca. Muchos estudiantes adquirieron conciencia de sus dificultades de ortografía. ¿Sí? Eran conscientes, ahora son conscientes de que pues cometen errores y pues son conscientes también de qué es lo que deben hacer para poder reflejar su mejoría, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más vemos aquí? Cuando observamos que un proyecto, en este caso representado en un diseño, ¿no? Diseño de experiencia, es innovador cuando ¿qué? Ya lo hemos visto, ¿no? Cuando hay autonomía, hay investigación y hay participación. Entonces, para ello, dentro de un proyecto es importante siempre identificar el problema. Debes identificar un problema. ¿Cuál es la problemática? Y eso debe estar enmarcado siempre en tu diseño. Entonces, para ello hay ciertos ejercicios. Primero, se pide a los docentes que sitúen, ¿no? Que expliquen cuál es la problemática que se ha presentado en la escuela. O sea, a partir de la experiencia, a partir también de la gestión en donde ellos han participado, pues poder abordarlo, poder describirlo. Puede ser en la escuela, en la comunidad, en el medio ambiente o en el país. ¿Ok? Cuanto más acotado sea y más cercano al contexto de los estudiantes, mejor. ¿Y cuál es la necesidad de aprendizaje que tienen tus estudiantes? O sea, en qué rango de aprendizaje, qué estándar se encuentran? ¿Cuáles vendrían a ser las carencias o la brecha educativa? ¿Sí? Y podríamos identificar aún más y es la primera estrategia para poder abordarlo. ¿Sí? Muy, muy importante. Preguntas, preguntas, comentarios. Muy bien, entonces hacemos este primer ejercicio, ¿sí? Este primer ejercicio de poder pensar y escribir, ¿sí? Van a pensar y escribir primero la pregunta, ¿qué situación o problemática se ha presentado en la escuela, en la comunidad, en el medio ambiente o en el país? ¿Y cuál es la necesidad de aprendizaje que tienen tus estudiantes? Eso lo tienen que hacer en este momento
y lo van a presentar en un chat. En el chat aquí lo pueden compartir de forma individual, ¿sí? O pueden también levantar la mano y participar, ¿ok? Voy a darles unos 10 minutos para que puedan tener este espacio y también compartirlo y socializarlo. Bien, entonces 10 minutos, redactamos un párrafo para cada una de estas dos preguntas y luego lo socializamos y compartimos. Bien, ok, comenzamos entonces.
Muy bien, a ver, vamos a compartir algunos de sus textos, ¿bien? Los que han compartido aquí en el chat y los que todavía están redactando, pues tienen el tiempo para poder luego aquí escribirlo y compartirlo en el chat de la reunión. Catherine Minaya nos ha compartido su primera reflexión. Ok, a ver, la primera pregunta fue, ¿qué situación o problemática se ha presentado en la escuela, en la comunidad, en el medio ambiente o en el país? ¿No? Recordemos que cuanto más acotado sea esta descripción de la situación o la problemática, mejor va a ser o van a ser las estrategias que luego como docentes vamos a establecer. Bien, nos comenta, los pequeños, o sea, los estudiantes del aula suelen desesperarse. Ok, es una conducta, un comportamiento. Actúan sin pensar en las consecuencias. Ok, impulsos. No se dan cuenta cómo podría sentirse su compañero. Empatía. Ok, muy bien. Entonces, mira, ahí ya hemos identificado, más allá del comportamiento, hemos indicado también ciertas habilidades, ¿no? Habilidades desde el actuar, desde el pensar. O sea, partimos de que hay una ausencia de conocimiento respecto a qué es escucha activa, a qué es empatía, ¿no? A qué es la tolerancia y el respeto, ¿no? Entonces, partiendo desde esa falta de entendimiento a nivel conceptual por parte de los niños, carecemos de una habilidad, ¿no? Carecemos en este caso de una forma de actuar, ¿no? Porque no entienden todavía qué significa a nivel conceptual importante. Luego, yendo a un nivel ya más de procedimental, ¿no? Saber qué actividades, estrategias, y yo recomiendo que sean lúdicas, estas vivenciales, donde, y podríamos utilizar de repente estar fuera del aula, en un contexto más abierto, o en en el mismo salón, con ciertos recursos, ¿sí? Ciertos recursos físicos, juguetes que puedan también ayudar a representar o ser medio para poder trabajarlo, ¿bien? Perfecto. Muy bien, te felicito, Katherine. Su siguiente respuesta es, ¿no? Para la pregunta, ¿cuál es la necesidad de aprendizaje que tienen tus estudiantes? Es importante trabajar los valores, qué bueno, ¿no? Justamente los valores en todas las áreas. Ok, mira, Catherine nos ha aquí compartido algo, que en tu planificación, aún teniendo en consideración un proyecto de innovación, debemos considerar las competencias transversales, ¿sí? Pero estas competencias transversales son la 28 y la 29, una que está ligada a la gestión de la autonomía y la otra que está ligada al desenvolvimiento en entornos virtuales. ¿Ok? Pero no están, estas dos no están tan relacionadas con las que estamos trabajando con Catherine aquí y mencionó su ejemplo, ¿no? Ella va más allá y menciona los valores como la tolerancia, el respeto y la empatía. La pregunta es, y también abro la discusión, ¿no? A veces los valores solemos trabajarlos y pensamos que trabajarlos de manera como curso, ¿sí? O como tópicos aislados podrían tener un impacto positivo a nivel conductual o a nivel también social. Entonces, sin embargo, hay quienes eh, argumentan que los valores a nivel de competencias transversales, así como las competencias transversales, trabajarlo con cada acción cotidiana desde el discurso docente y esta es replicada por los estudiantes. Me refiero a situaciones que parten desde lo lúdico, de lo cotidiano, hasta poder trabajar espacios ya comunitarios, ¿no? Ellos en relación en equipo con otros docentes, ¿sí? En los recreos, que son espacios muy ricos para poder observar, ¿no? Creo que los docentes observan
en muchas circunstancias habilidades que no observamos en clase y lo observamos en la cancha de fútbol, lo observamos en un patio de recreo, en las conversaciones y en las interacciones que salen de manera esporádica o libre, espontánea en estos espacios de recreo. Bien, ok, entonces sí, es importante tener estas formas o estas otras miradas de observar. Okay, no solamente fuera del aula, no solamente en el recreo, sino también en actividades extracurriculares. Actividades que no están trabajadas de manera estricta, como en las áreas de persona social, matemática, comunicación, sino que están más ligadas a tipo taller, ligadas a algo más específico y algo más del hacer, ¿cierto? Ok. Xiomara también nos ha preparado un pequeño párrafo, ¿no? Nos comenta. Respecto a la problemática que ella ha observado en su aula, la dificultad para poder hablar o expresarse de forma espontánea. Ok, o sea, el nivel de espontaneidad es el reflejo también de la confianza. La confianza, no me refiero a la confianza que pueda tener con el docente también, sino la confianza en lo que necesito comunicar, la confianza y la seguridad de lo que quiero decir va a tener impacto o no. ¿Ok? Y de repente ese nivel de conciencia no lo va, el niño o la niña no lo va a poder experimentar si es que no da el primer paso. ¿Y cómo podríamos, la pregunta ganadora es, cómo podríamos ayudar a que los estudiantes desarrollen estas habilidades comunicativas y puedan expresar sus ideas con normal, de forma normal, ¿no? O como ellos quieran expresarlo, respetando los parámetros de respeto y de convivencia, ¿sí? ¿De qué manera? Que el docente, ¿qué tendría que diseñar como experiencia, como actividad para abrir ese espacio de aprendizaje? ¿No? A veces lo que necesitan los estudiantes es que se acondicione una secuencia, una actividad, un espacio abierto de escucha, de confianza, de una relación horizontal es muy importante también, enmarcado obviamente en el respeto, pero la confianza y la apertura que pueda tener el estudiante en clase y que se sienta, o sea, el sentir es muy importante, ¿no? El que se sienta libre de expresar, eso va a ser reflejo de qué tan flexible y también qué tan riguroso ha sido el docente en su discurso, ese reflejo de. Entonces, a veces preguntarnos y observar el problema en el estudiante es también ese reflejo de qué estamos haciendo como docentes para mejorar esa condición de uno o de muchos estudiantes. ¿Ok? Entonces, a veces el problema de los estudiantes suele ser muchas veces el reflejo, la carencia de alguna ausencia de actividades que pueda presentar en clase. O también podría ser reflejo, como dije, el estudiante tiene muchas dimensiones por desarrollar, ¿no? Estando en la etapa escolar. Sí que también podría ser factor de estado, de ánimo, que viene arrastrando desde el hogar con familias disfuncionales, y que no quiero decir que tener una familia disfuncional sea motivo o razón principal, ¿no? Podría ser un espacio si es que alguno de los padres no toma conciencia de que el rol protagónico y que los espacios formativos deben ser diversos, ¿no? Para poder también darle estas oportunidades de aprendizaje, muy importante, ¿ok? Entonces, son experiencias, lo que el niño y la niña debe vivir en esta etapa son una diversidad de experiencias, de actividades, de juegos, de amigos, de personas, de interacciones, de docentes, ¿no? De proyectos participativos, comunitarios, musicales, entonces, y tantos otros espacios de la educación no formal
que puede estar inmerso dentro de su experiencia como etapa escolar. Y todo eso, ¿quién lo proporciona? Pues la familia y conjuntamente con otros actores como es los docentes, ¿sí? Muy bien, entonces es un caso para analizar, podríamos abordar desde muchas fuentes especializadas, pero pues aquí estamos conversando desde la experiencia. Alejandrina nos comenta lo siguiente. Las estudiantes han evidenciado un uso inadecuado e irresponsable de las redes sociales, el Internet, los juegos en línea y los celulares. ¿Ok? Qué bueno que la maestra Alejandrina haya identificado que sus estudiantes han detectado esta forma irresponsable, inadecuada, ¿no? Uso de estas redes sociales. Eso quiere decir que han estado expuestas y por ende han vivido quizás la experiencia o han observado a nivel con sus compañeras, compañeros, ¿no? Y han visto consecuencias que no han sido muy gratas. Entonces, a partir también de la observación, uno puede sacar estas conclusiones. O a partir de relatos, ¿no? De la mamá, relatos del papá, de algún familiar, ¿no? Que nos comenta sobre ese actuar. Y eso también puede reforzar mi postura, mi tesis. Esto ha sido ocasionado que en lugar de aprovechar los beneficios de la tecnología de información y comunicación para el desarrollo de su creatividad, razonamiento y habilidades personales, se hayan hecho vulnerables a sus consecuencias negativas como el ciberbullying y el acoso. No, y actualmente esta es una forma, es una expresión de la falta o la carencia de mecanismos participativos, un mecanismo participativo, hablamos de espacios comunitarios que no necesariamente se hacen necesariamente, o sea, pueden hacerse en un salón de clases, sino con otros actores diferentes al docente. Hablamos del rol protagónico también que tienen los directivos en la formación comunitaria del accionar educativo, ¿no? Entonces, a veces vemos que hay muchas formas de poder acercarnos a los estudiantes, ¿no? Uno como directivo tiene muchas formas. Sin embargo, estas formas se ven simplificadas por el trabajo administrativo, ¿sí? Por las visitas que que tienen los directivos por las UGELs, ¿no? Por la UGEL, por algún especialista, por alguna reunión importante, que pueda no dejar espacio para un nivel de relación mucho más cercano con los estudiantes. ¿Ok? Y pues a veces esta manera de poder acercarnos ayuda a que los estudiantes también conciban a la institución como una institución viva, una institución que te observa, una institución que te acompaña, una institución que está preocupada y está enfocada en buscar soluciones. Y la institución que es viva es representada por los directivos, por los docentes. ¿Sí? Es la percepción o es la imagen que terminando la experiencia de escolar es lo que uno se lleva. Marlon Alarcón nos comenta lo siguiente. Nos comenta lo siguiente. Algunos niños suelen frustrarse. La frustración. Y es un hecho bastante cotidiano y creo que no solamente en la etapa inicial, que forma parte de cómo el niño desarrolla su autonomía, por supuesto, y la autonomía se desarrolla aún después de estar en la educación básica, estando en la universidad también se desarrolla, pero a un nivel diferente, estando en estas edades de la niñez temprana, de la propia niñez, ¿no? De 6 hasta los 12 años, es indispensable tener y considerar que la frustración es una manera, es una forma de presentarse a algo
a un objeto o a una circunstancia que no es posible resolver ahora, ¿no? Y ahí viene la palabra importante, el todavía, ¿no? Todavía no puedo, todavía no me es posible, pero en algún momento podré resolverlo, ¿no? Todavía no tengo la información, pero déjame buscar y voy a encontrar alguna manera de resolverlo, ¿sí? Esta palabra muy pertinente del todavía, pues viene desde el discurso positivo que podríamos incorporar nosotros los docentes para evitar que los niños sigan diciendo no puedo, no puedo, no puedo. Claro, no va a poder en ese momento, ¿no? En esa circunstancia, en ese estado de ánimo, posiblemente, ¿ok? Y pues quizás con las personas no adecuadas, ¿no? Que te acompañan. Pero después, quizás en un momento y con los recursos que tengas, lo vas a poder lograr, ¿sí? Y pues a veces las condiciones ayudan o desfavorecen ese resultado. Entonces, esta palabra pues, todavía es muy importante poder emplearlo en el discurso de los niños y de las niñas, y más todavía en edades tempranas. Entonces, la frustración se combate con mensajes positivos, con acciones que es reflejado desde una interacción eh, armoniosa, y cuando digo armoniosa no es en el sentido romántico, sino armoniosa en el sentido del respeto y del ser consciente de que existe una realidad, ¿ok? Y ser consciente de que también existe el poder de mejorar a partir de la realidad, observar qué es lo que puedo hacer mejor, ¿sí? Y pedir ayuda, ¿ok? Muchas de las formas de poder combatir la frustración es saber pedir y saber con quién, a quién acudir, a quién acudo cuando no sé o cuando no puedo resolver esto, ¿no? ¿Y qué necesito para poder resolver ello? ¿Necesito ayuda? ¿Y cómo hago? ¿Cómo pido esa ayuda? ¿A quién veo? ¿A quién acudo? Es muy importante estas conversaciones que puedo tener yo con el grupo de estudiantes en algún momento, unos 5 o 3 minutos, no nos quita mucho tiempo, ¿sí? Y podemos tener un gran impacto. Exacto, ¿no? Aquí Marlon nos han comentado este factor punitivo y creo que y a veces es hasta algo automático y si uno lo ve de otra perspectiva, hasta irracional, ¿no? Porque los padres también pues son humanos y pues como toda persona podríamos justificar el que uno suele llevarse por el estado de ánimo, cómo se siente, me siento enfadado porque no puedes hacer esto, por qué no lo hiciste, por qué no me hiciste caso, ¿cierto? Y pues aplicamos algún tipo de castigo físico o castigo verbal, ¿no? Algún tipo de discurso que quizás sea el reflejo y la molestia, el estado de ánimo del padre y no necesariamente sea la forma pertinente de cómo resolver el problema con el niño, la niña o el adolescente. Muchas veces es ponerme en el lugar o recorrer un poco cómo a esa edad me sentía, ¿no? Con un alto nivel de inseguridad, seguramente, ¿no? Porque es como a veces perseguimos a los estudiantes, ¿no? Como agentes inseguros, ¿no? Que es la percepción a veces equivocada. Agentes inseguros, personas, o no personas, ¿no? Sino personas pequeñitas que están aprendiendo a vivir y claro, hay algo de razón. Sin embargo, la expectativa positiva, esta expectativa positiva que no debe perder nunca un docente, debe ayudar a que las estrategias puedan priorizar más que la realidad. A veces ayuda bastante el poder de palabra, el poder de la expectativa, el efecto Pigmalión. Algunos lo han escuchado de repente, o si no, investiguen un poquito. El efecto Pigmalión en el discurso docente ayuda bastante a poder equilibrar estos momentos, ¿no? De trato con las familias, ¿no? De poder observar estas mejores crianzas a nivel positivo. ¿Ok? Entonces,
Ahora, la forma como esta generación de niños es una generación, según ciertas categorías, no me acuerdo del autor, pero he escuchado por ahí, generación alfa de repente, o no sé si hay otra generación, ya no he vuelto a investigar más sobre eso. Hasta la generación alfa me he quedado. Entiendo yo que parte, creo que desde el 2005 por ahí, ¿no? 2010 quizás, no recuerdo, quizás un poquito más, ¿no? Pues hay ciertas características si es que queremos enmarcarlos en algunas, ¿no? Entonces, es un componente muy importante. Por eso que ahora la política y como Estado miembro, el Perú, Estado miembro de la comunidad internacional, tenemos el compromiso a nivel es multisectorial, pero en el sector educativo, de poder desarrollar los ODS, ¿no? Que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuántos ODS tenemos que cumplir a lo largo de toda nuestra ciudadanía? Y hablo de ciudadanía, pues, no enmarcada en una etapa escolar, en una institución, sino pues a lo largo de la vida. ¿Sí? Pues son 17 objetivos. Y el objetivo número 4 es el objetivo de una educación de calidad. Creo que todos estamos enmarcados en ello. Entonces, el objetivo número 4, que es la educación de calidad, está abierta a poder desarrollar desde la gestión docente, desde la gestión escolar, con liderazgo pedagógico, desde la evaluación formativa, que es el acompañamiento desde un enfoque reflexivo, eh, también desde la planificación y la evaluación en el diseño de experiencia de aprendizaje, porque todo acto educativo que vayamos a realizar y o facilitar en clase debe estar relacionado, secuenciado en una planificación, ¿no? Para que tengamos el camino, la trazabilidad de que las actividades sean pertinentes a nuestros propósitos de aprendizaje, a nuestros criterios y a las formas como evaluamos en el aula, en equipo o de manera individual, usando estrategias o metodologías, ya sean ágiles, activas, mejor dicho, o en base a proyectos. Entonces, sí es importante concebir esta mirada desde la planificación porque todo acto educativo tiene un propósito, ¿no? El propósito debe ser siempre mejorar los niveles de aprendizaje. Sofía nos comenta lo siguiente. El problema de mis estudiantes es que no tienen el hábito de lectura, por lo que construir su aprendizaje eh, se ralentiza debido a que no entienden lo que leen. Claro, aquí pues, y esto es común en muchas, no solamente en primero o en segundo de primaria, sino incluso en el ciclo 6 o 7, ¿ok? Ya en la secundaria. Entonces, teniendo eso claro, es indispensable primero tener un mapeo, un diagnóstico, ¿no? Hay algunas pruebas, ¿no? Tipo las pruebas PISA, que nos pueden dar claridad de qué criterios usan para poder medir los niveles de, de lectura, ¿ok? Hay ciertos criterios globales importantes para poder medir, ¿no? Ya tendremos de repente en un futuro otro espacio de curso para poder abordar ello, quizás más adelante. Y a partir de ese diagnóstico, que es el resultado inicial sobre cómo a nivel de destrezas lectoras, ¿sí? A nivel de destrezas lectoras, la motivación lectora, la promoción de la lectura, nos encontramos en mi aula, ¿no? Al inicio siempre debería hacerse en marzo y luego periódicamente, cada trimestre o cada bimestre, para luego poder identificar con claridad qué acciones, ¿no? A partir de ese diagnóstico, en tal criterio, de los 4 o 5 criterios que tiene siempre las pruebas internacionales, ¿en qué criterio debo enfocar más la motivación a la lectura? En este primer criterio, en este segundo criterio, ahí tengo que ir dando más ejercicios físicos, o sea, presenciales, actividades lúdicas o como también momentos gamificados o actividades para poder desarrollarlo. Sí, entonces, y están luego las actividades tradicionales
que ayudan, por supuesto, desde un horario de clases, de poder hacer un esquema diario o cotidiano en casa de lectura con el papá o con la mamá o con un familiar que pueda orientar al niño o la niña a este hábito. El hábito no queda solamente en la hora de lectura los días lunes o los días martes de cada semana en el curso de Plan Lector o en el curso de comunicación, sino que el hábito debe estar fuera del esquema de la educación formal, ¿sí? Debe escapar de una educación informal a una educación no formal en casa, ¿cierto? Y pues el contexto también ayuda, o sea, si es que mi casa está cerca a una biblioteca municipal, ¿cierto? O si es que dentro de mi distrito se fomenta la lectura o hay concursos, en la escuela hay concursos o en la UGEL hay concursos de lectura, entonces todo eso también ayuda a que tengamos por diferentes aristas, diferentes ámbitos, espacios de oportunidades de aprendizaje. Así es. María Elena. María Elena nos comenta lo siguiente. Traslado de estudiantes con dificultades de aprendizaje que no han sido diagnosticados previamente. Ok, claro, hay un diagnóstico. Hablamos de un diagnóstico cognitivo. No, hablamos de un diagnóstico académico, disculpen. Diagnóstico académico. ¿No? Entonces, si trasladamos los estudiantes con dificultades de aprendizaje, cuando te refieres a dificultades de aprendizaje, te refieres a dificultades de aprendizaje generales, específicos, diagnosticados, ¿ok? O en algunos casos con diagnósticos, pero no se evidencia un seguimiento por parte de la familia, claro. O sea, un diagnóstico certero de dificultad de aprendizaje se hace a partir de los 8 o 9 años, ¿no? Podemos tener un diagnóstico ya certero. Por ahí dicen los neurólogos, ¿no? Ya antes hay tendencia a, ¿no? Entonces tendríamos que revisar muy bien. Y claro, las familias, y eso suele pasar bastante en una escuela pública, donde las familias tienen desconocimiento de estas dificultades de aprendizaje, ¿no? Que mi hijo tendrá TDAH, ¿no? O puede tener algún tipo de espectro autista, quizás, ¿no? O alguna condición diferente, ¿no? Entonces las familias tienen desconocimiento y la pregunta es, ¿cómo hacemos para, si tenemos ese problema, cómo hacemos para poder reforzar esta falta de conocimiento, ¿no? ¿Qué hacemos desde la escuela o como docentes con estas familias? Desde una charla informativa a partir de lo que se ha observado en clase, a partir de lo que los docentes observan, ¿no? Entonces, y esto obviamente reforzado desde una política de dirección de la escuela, sea privada o pública, por supuesto, ¿no? Y también hay ciertos componentes de apoyo, ¿no? El SANE, por ejemplo, ayuda también a escuelas, pero ayuda con estudiantes que sean con diagnóstico, ¿no? Por supuesto, pero aún así también pueden ayudar las escuelas a que se puedan diagnosticar en la medida posible, ¿no? Va a aprender también bastante de los casos individuales. ¿Ok? Luego, nos comenta aquí la situación problemática de la institución educativa es que los estudiantes vienen a estudiar por presión de los padres. Ok. Aquí tenemos que observar un poco, ¿no? Realmente es por presión de los padres, ¿no? O sea, los padres, o es más bien, ¿cuál es preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la escuela? Preguntarnos por qué hay que ir a la escuela, ¿no? ¿Cuál es el sentido de este sistema? ¿No? O sea, realmente han encontrado ese entendimiento, la familia ha encontrado ese entendimiento, cuál ha sido o cuál no ha sido, cuáles no han sido las acciones por las que luego se ha desencadenado esta falta de motivación por ir a la escuela. ¿Qué ha pasado en la escuela cuando han ido y pues han detectado que no se encuentran motivados? ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es la causa? Y podríamos de repente indagar sobre la dinámica familiar, ¿no? La dinámica familiar y los esfuerzos que la familia puede hacer respecto a ello.
tendríamos que realizar entrevistas, ¿no? Si mi escuela tiene a un equipo psicólogo o el psicólogo o la psicóloga, pues desarrollar estos espacios de comunicación por diferentes medios. De repente no siempre las familias puedan estar presencialmente en la escuela porque pues a veces escapa el horario de trabajo, pero sí encontrar un espacio asincrónico o telefónico con el apoderado, la apoderada o el padre de familia. Y eso sucede bastante también en secundaria, ¿no? Suele pasar mucho en la secundaria porque, pues, paralela encontramos también un despegue, ¿no? Una falta de relación, de sintonía que tiene la familia con el adolescente. Mal pensamos que, pues, por estar en la secundaria ya podemos dejarlos de forma libre, ¿no? Sin ningún tipo de control o supervisión. No. Creo yo que es la etapa más importante de las más importantes, como es la primaria y la secundaria, por supuesto, pero este es también importante, a un nivel igual importante de acompañamiento. Más cuando estamos en proceso de cambio físico, neurológico, emocional y todo lo que concierne a ello. ¿Sí? Entonces sí, el acompañamiento es muy importante. Luego hablamos, Félix nos comenta sobre la situación de su institución educativa. ¿Qué nos comenta? A ver, nos comenta lo siguiente, que los padres de familia no se involucran al 100%, ¿ok? En las actividades de sus menores hijos, dejándolas a la deriva sin apoyo. Bien, ¿y eso cómo se observa? Pues en las reuniones con los padres de familia, ¿no? Con las madres familias que observamos que no vienen o no observan mayor interacción, ¿sí? No observan mayor interacción. Entonces, vemos esa problemática no solamente en primaria, sino también en la secundaria, ¿sí? En la secundaria vemos más esos momentos, ¿ok? Comentarios, preguntas. A ver, ok, hay más. Carmen. Sí, Carmen nos comenta lo siguiente. Dice, en su colegio están utilizando malos medios de comunicación para hacer las tareas de investigación, ¿ok? Número uno, dice, no aplican la búsqueda de sitios de información confiables. Ok, entonces, como reactivo, hemos tenido espacios para socializar cuáles son los sitios de información confiable. Sí, hemos presentado infografías o afiches que puedan sintetizar estas fuentes de sitios confiables, sea físico o virtual, lo hemos compartido, hemos hecho algo, podríamos hacerlo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos también el facilismo de copiar y pegar información sin analizar. Ok, en este caso tendríamos que preguntarnos sobre la manera o la forma de cómo crear conocimiento, ¿sí? Preguntarnos por qué es indispensable indagar, curar esa información, o sea, curar en el sentido de que la información que yo voy a encontrar en el Internet no siempre al 100% me va a ser útil o funcional para la actividad, ¿sí? Porque es una información en concreto, ¿no? ¿Qué debo hacerlo? Debo comprender. Primero debo entender esa información. Debo comprender la información y debo curar. Es decir, modificar desde mi propio entendimiento para crear un nuevo conocimiento desde la pregunta, desde la consigna, desde el proyecto que me están solicitando o que yo necesito realizar. ¿Sí? Muy bien. La necesidad de aprendizaje, herramientas de búsqueda de sitios fiables, técnicas de lectura, análisis y síntesis de textos. Perfecto.
Muy bien, entonces, bueno, ya cerrando un poco gracias por participar en sus intervenciones, son muy importantes, así como hemos venido en las demás sesiones y hoy más todavía porque han compartido su situación problemática y creo que ese es un buen inicio como punto final del curso para que ustedes de aquí en adelante, con todos los saberes que hemos estado compartiendo en estas 4 semanas, pues ustedes puedan trabajar a partir de esta secuencia, teniendo en consideración todos los elementos importantes para el diseño de una experiencia de aprendizaje, concibiendo la importancia del discurso docente como un discurso pigmalión, un discurso positivo que va a ayudar a generar un mejor impacto en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Con ello, quiero culminar sin antes compartir lo que nos toca. Nos toca como parte de la evaluación de nuestro curso. Bien, primero comentarles que nosotros tenemos un espacio de oportunidad muy grande. Necesitan ustedes también que puedan ir participando tanto en los foros que se ha compartido desde la sesión número 1, porque no tiene fecha límite, es decir, desde hoy pueden ir actualizando información o pueden ir completando la información de lo que está faltando, ¿cierto? En los foros de la sesión número 1, en los foros de la sesión número 2, en la sesión número 3. En la sesión número 2 compartí un libro muy importante, ¿sí? Que es el libro, no sé si lo han descargado, sobre el poder del currículo para transformar la educación en estudiantes del siglo XXI, ¿sí? Para desarrollar estas habilidades. Entonces, es un libro completo del BIP, ¿no? Del Banco Interamericano de Desarrollo, que lo estoy compartiendo para que ustedes puedan tener este libro de cabecera como parte, como sustento curricular de sus diseños, ¿sí? De sus diseños y puedan también concebir como educación comparada, cómo los sistemas educativos incorporan las habilidades del siglo XXI, que están muy relacionadas con estos objetivos de desarrollo sostenible para preparar a los estudiantes ante los desafíos actuales. Desafíos ambientales, desafíos a nivel de escasez de agua, desafíos a nivel de contaminación ambiental, desafíos a nivel de la tecnología hoy en día, ¿no? Y demás para poder abordarlos desde un enfoque de curricular. ¿Ok? Entonces, espero que este libro lo revise, hagan anotación al margen, ¿no? Ya está virtual, pero ustedes pueden también utilizar su aplicación y pueden subrayar, resaltar, los que tienen una tablet, mejor todavía, ¿no? Lo pueden descargar. Y esto está asociado pues a las preguntas de esta sesión, la sesión anterior número 3. Para esta sesión número 4 voy a compartir solamente dos foros, y va a estar habilitado la evaluación final. O sea, va a estar el foro y la evaluación final. Esta evaluación final ya está disponible, ¿sí? Son alrededor de 18 preguntas y suman, o 17, y suman 20 puntos. ¿Sí? Recordemos que como parte de la evaluación, la calificación para este curso, hay un porcentaje de 50, tanto de la participación que ustedes hagan aquí en los foros, ¿sí? La revisión del material, como también la asistencia y la participación en nuestras clases que hemos tenido. Bien, entonces ello va a garantizar, y ahora el equipo de Durre también va a profundizar sobre esa forma de certificarse respecto al proceso que ustedes deben seguir para terminar. Lo que se inicia se termina con honores y ustedes también puedan ser acreedores de la certificación y que en un futuro, pues esto les ayude en su legajo profesional, su trayectoria, por supuesto. Bien, entonces conmigo hemos llegado hasta en este curso, en esta sesión, hasta hoy. Ha sido un gusto poder compartir experiencias y nos veremos en una próxima edición, de repente de este curso o de otro curso que EduRed me vaya a convocar. Muchas gracias.
Ahora le doy pase al equipo de EduRed para que pueda dar alguna información importante ya final del curso. Gracias.